amigos? Estoy muy contento de estar con ustedes hoy en esta nueva programación que tenemos y este nuevo podcast que se llama Podcast Radical. Y la verdad estamos muy contentos hoy el grupo de jóvenes, porque la verdad es que estamos trabajando en este proyecto y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo de que estamos iniciando este primer capítulo con alguien que la verdad ha sido una persona súper radical, que es una persona que siempre está dándonos, apretándonos las cuerdas para poder ser una persona en verdad radical. Y la verdad es que estamos muy contentos y pues nada, que quiero darle la bienvenida a nuestro pastor, a nuestro mentor, a nuestro padre espiritual, Oscar Figueroa. Pastor, estoy muy contento de que esté con nosotros. ¿Cómo está? Estoy muy emocionado y la verdad muchas gracias por la invitación, y he estado viendo los podcasts anteriores y muy bien, excelente trabajo, la verdad estamos muy contentos por el desarrollo de este programa. Así es, y la verdad es que ha sido parte de esa radicalidad que usted tiene, que nos ha impulsado a estar haciendo este tipo de proyectos. Y quisiera empezar y quiero aprovechar el tiempo, porque la verdad es que para los que no conocen al pastor Oscar, es una persona que desde la infancia ha estado en este ambiente. Pero hay algo que me impacta y que siempre me ha gustado. Y es que a pesar de que usted viene de una familia pastoral, no es nada más venir de un entorno así, sino que ha venido siempre hay una pasión. Siempre ha habido, desde que yo recuerdo, a lo mejor no me tocó, pero usted estuvo en el grupo, liderando el grupo de jóvenes. Creo que empezó con adolescentes, se fue con jóvenes, sí, y se fue con los músicos, y posteriormente hubo una transición al que lo llevaron a estar en el pastorado. Pero quiero comenzar, ¿qué fue lo que a usted lo impulsó? Quitando un poco que viene de una familia pastoral, quiero que usted nos platique y los que hemos escuchado la historia, pero que nos platique cómo fue en el momento en el que usted decidió decir, esto me apasiona, esto yo quiero hacer la diferencia, porque creo que nos hemos encontrado en tiempos donde pasan personas, pero usted ha permanecido y lo llevó a ser una persona radical. Que nos comente esta parte. No puedes huir de tu destino, no puedes huir del llamado que sientes. Y hay algo bien interesante cuando nace eso en tu corazón, cuando sientes un llamado de Dios desde pequeño para comenzar a desarrollar. Yo recuerdo que jugaba yo con mis amigos y siempre jugaba que yo era el pastor, y me ponía ahí detrás de un bote o de algo, y siempre estaba yo ahí, según yo, compartiendo. Pero el llamamiento, Eric, es tan poderoso que cuando logras descubrir que Dios tiene algo tan fuerte contigo, claro que por capas se va abriendo, como lo comentabas. Empezábamos con los adolescentes en la iglesia, después con los jóvenes, después en la alabanza. Ya después empezamos a trabajar muy fuerte en una misión en la iglesia de la colonia, estableciendo iglesias ya en el sentido de el apostolado de mi padre, y después fui ungido como pastor. Pero ya era algo, Eric, que no puedes huir de eso. Es como Dios te marcó para eso, y a pesar de cualquier cosa, cualquier circunstancia, tú sabes que esa es la asignación que tienes, y eso es algo que es irrevocable, y eso es algo que realmente te llena y te convierte, como esto lo que acabas de decir, en algo, una persona radical, ¿no? Algo que no vas a ceder, o no vas a ceder la estafeta, porque es el llamamiento que tienes. Y con respecto a esto me hace recordar una historia que usted nos platica mucho, y me gustaría que las demás personas la conocieran. Y como dice, el llamado. Y recuerdo la historia que usted nos platicaba, que en un congreso de jóvenes usted se preparó demasiado, y en el que usted estaba, en el que usted se preparó, dijo, le tocaba compartir, y usted se apartó, y me acuerdo que nos decía que usted se apartaba, y llegó el congreso y fue espectacular, ¿no? Y después, al día siguiente, como si no hubiera pasado, pero posteriormente a eso, usted empezó yo recuerdo
que usted nos comenta que esta parte fue como algo que lo hizo no solo que fuera por el Congreso. Uh-huh. Y entiendo esta parte del llamamiento que usted tenía, pero el llamamiento ahí está, pero también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad del llamamiento. ¿Y cómo fue ese proceso en el que primero estuvo ahí, terminó el Congreso y después usted tuvo esa respuesta a decir sí? Sí, hubo un congreso de jóvenes en el que me invitaron a predicar, y la verdad era una de las primeras veces que iba yo a predicar a nivel nacional en el movimiento donde nosotros estábamos en aquel tiempo. Y yo recuerdo que me puse a ayunar y orar y toda la cosa para poder estar ahí en el evento. Y yo no quería que nadie me hablara. Yo estaba así agachado, decía no quiero pecar, no quiero hacer nada. Y ese día fue tan glorioso que Dios hizo algo muy especial, pero sentí yo cómo es que Dios estaba aprobando, cómo es que Dios estaba diciendo, este es parte de tu llamado. Pero permíteme decirte algo que tal vez pocos conocen, porque yo recuerdo que la primera vez, esa debió haber sido la segunda vez, no recuerdo, la primera vez que compartí y que sentí, Eric, que Dios me estaba haciendo un llamado muy fuerte al ministerio. Fue una ocasión que acompañé a personas del ministerio en aquel tiempo del movimiento a nivel nacional, a Michoacán. Fuimos a Michoacán y yo recuerdo que yo no iba preparado, yo no iba a predicar, iba yo de hecho con el líder de jóvenes, que era Reyes Valdés en aquel tiempo, y entonces yo iba ahí con Gilberto y algunos otros hermanos, y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a predicar el día de hoy. Y yo estaba tan nervioso que no sabía ni qué decir. Al fin y al cabo yo subí y sentí cómo es que Dios me usó, pero de una forma que sentía yo que volaba, mano, que fue una cosa impresionante. Y ese día, después de terminar de predicar, íbamos bajando la montaña y yo me sentía en la presencia de Dios tan fuerte y sentí como un respaldo de Dios, como diciendo, mira, este es tu llamamiento. Para esto te aparté, para esto te llamé. Entonces para mí fue así como que como ese encuentro con Dios, diciendo, ¿sabes qué? Te llamé a esto y vas a caminar sobre esto. Y bueno, y desde ahí pues hemos caminado en diferentes ministerios. Y esto me lleva a concluir, o me lleva al siguiente paso. Uh-huh. Que digo, a los que como no sabía, algunos no sabíamos o no sabían que usted había sido pastor de jóvenes, pero yo creo que ahí, como dice, en ese momento del llamado, que entendió que Dios estaba respaldando lo que o se estaba respaldando lo que usted estaba haciendo. Uh-huh. Llegó un punto, y es algo que a lo mejor muchos no conocen, y recuerdo que algunos luego nos preguntan, ¿cómo es que han llegado a donde están? ¿Cómo es que ustedes, siendo jóvenes, han decidido siempre estar ahí? Y algunos pastores recuerdo o he escuchado palabras donde dicen, yo quisiera que mis jóvenes estén ahí, y la respuesta siempre ha sido, y creo que de todos los que nos han preguntado es, sí, mi pastor siempre ha estado ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre ha habido además de una pasión, siempre ha habido ese celo. Sí. Y creo que los que hemos sido mentoreados por usted, hemos siempre sentido esa pasión acompañada de ese celo. Y creo que lo podemos ligar. Primero, usted está respondiendo al llamado. Primero es el llamado, pero el llamado no solamente va de estoy respondiendo, sino que tiene que ir con una pasión y ese celo. Y es algo que siempre nos ha impactado, y siempre podremos decir, cuando hay algo que no está pasando o no está sucediendo como debería suceder, nuestro pastor está ahí. Y platíquenos un poco de ese celo, esa pasión. Cuando Dios piensa en el futuro, siempre piensa en las generaciones. Y ver a un joven, yo recuerdo el testimonio de Billy Graham, si no mal recuerdo, cuando en una campaña estaba un predicador, había hecho una campaña muy grande, y la verdad es que no fue mucha gente, y pareciera ser que había sido un fracaso, un fracaso impresionante. Y ese día un solo joven aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando le llenaron el formato, este joven se llamaba Billy Graham. Y entonces este hombre después fue, pues todos lo sabemos, fue uno de los grandes hombres predicadores y evangelistas en el mundo, ¿no? La verdad que hasta el día de hoy su legado lo está siguiendo su hijo. Entonces,
yo siempre, como siempre me involucré desde pequeño en la juventud, en los adolescentes, cuando estaba yo con los adolescentes, pues siempre sabes todo lo que ellos tienen de problemas o padecen de esas circunstancias. Y yo siempre, Eric, siempre le oré a Dios. Yo oro por una generación de jóvenes. Oro por una generación que se levante, que predique, que tema a Dios, que ame a Dios. Entonces, cuando veo que se empiezan a desarrollar nuestros jóvenes, ustedes, que pues hoy aquí tenemos a varios jóvenes detrás de cámaras también y que han estado con nosotros desde hace muchos años y que tú dices, wow, porque es impresionante, porque es Dios, Eric, pero es la oración, es abrazarlos, es amarlos, y después que entendimos justicia, Eric, es hacerles descubrir su verdadera identidad. Y cuando le hablas a una no de sus males, sino de su grandeza, entonces, wow, esto es impresionante, porque lejos de detenerlos, los empoderas, ¿no? Les ayudas a que ellos descubran quiénes son. Y cuando ellos descubren quiénes son, entonces pues ellos logran cosas que no te imaginas. Además de eso, hay una cultura dentro de nuestra casa. No queremos vivir una cultura incorrecta, sino la cultura del reino. La mayor parte de las personas o de los jóvenes que llegan a la iglesia siempre dicen que se sienten que llegan como en una familia. Entonces es un ambiente espiritual, es un ambiente sano, es un ambiente de Dios, es un ambiente que obviamente necesita ir creciendo más, necesitamos ir mejorando en muchas cosas, por supuesto, pero esta sinergia del Espíritu Santo también produce eso. Entonces, obviamente el celo, porque nuestros jóvenes, y también la parte, volviendo un poco al origen de tu pregunta, ¿verdad? La parte de no ser un papá Elí, no ser un papá que dice, no importa, no pasa nada, los jóvenes no, sino siempre ese celo de que no, debemos caminar sobre esto, debemos hacer esto, debemos ir más por esto, no podemos permitir estas cosas en la iglesia con los jóvenes. Y este celo, obviamente que es un celo de parte de Dios, pues ha venido a armar que toda nuestra juventud esté caminando como Dios está queriendo. Y eso creo que este tipo de este celo, esta pasión y de sobre todo, como bien lo mencionan, no ser un Elí, nos ha llevado a los que hemos decidido caminar con ustedes, nos ha llevado a no estar en comodidad, nos ha llevado a no estar pasivos a lo que está sucediendo, y eso es algo que a nosotros como a nosotros nos ha impactado, y creo que siempre hemos, algunos de los que hemos tenido la oportunidad de salir nos preguntan y siempre decimos, es que nuestro pastor siempre está ahí. Y creo que eso es lo que a veces nos hace, o a veces puede que allá afuera hace falta, ¿no? Que siempre un padre esté no solamente abrazando, sí, sino que también esté abrazando con un diferente amor, sino que con ese celo de que como jóvenes vayamos a hacer más de lo que podríamos estar o de lo que nuestro entorno nos pudiera llevar. Y es que además es un equipo, porque tal vez nosotros podríamos empujar, pero los líderes, en tu caso tú, Cari y José y Uri y todo el equipo que está ahí de jóvenes, si ustedes no estuvieran en el mismo canal, que este también es una clave, ¿no? Para todos los que nos están viendo. Una clave importante es que camines en el mismo canal de tu casa, de tu papá, de tu cobertura, de tu pastor, y cuando caminas y te enlazas en este mismo sentido, entonces más o menos sabes cómo hacia dónde. Lo único que a veces hacemos nosotros es como que ir apretando algunas cosas. Recuerdo ahora que nos íbamos ahí, que se iban a ir nuestros jóvenes, ¿no? A Monterrey, ¿no? Y era que no, que nos vamos acá, que otros acá, que algunos en camión y que no sé qué. Vámonos en avión. Y al fin y al cabo fueron 21 muchachos, ¿no? Y de dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, quién sabe, pero fueron en un viaje así super express, durmieron unas cuantas horas, y yo feliz, ¿no? Como con el pecho así inflado, en el sentido de que mis chicos están allá. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso de esto? No por hacer presencia, sino porque sé que el impacto de un congreso, de una palabra, redefine la vida de las personas, redefine a nuestros jóvenes, anima a las otras generaciones, pero reafirma, hacen compañeros, viajan juntos, son ministrados. Escuchamos varios testimonios de personas que
que fueron impactadas con una palabra profética o con algo y que incluso hasta el día de hoy están muy motivados solamente a causa de eso. Pero pues es la sinergia, Eric, de que también los líderes, y aprovecho pues obviamente para agradecer a ustedes que siempre se han unido a la visión y que aunque siempre hemos estado así en el estira y en el encoge, pero se han cedido, y que esa parte también es muy importante. Y sobre todo esto es algo que nos gusta mucho, y para ir avanzando nos gustaría que nos platicara, Paz, cómo fue el proceso. Ya nos platicó del llamado, uh-huh, de la pasión y el celo, ¿no? Y de llevarnos una familia, uh-huh, de cómo nos ha llevado a este tiempo de esa transición, de estar liderando ciertos grupos a liderear ya una casa. Uh-huh. Porque no solamente, yo no lo veo como una iglesia, lo veo como una casa, como lo que nos decía. Sí. Ese proceso, ¿cómo lo llevó? ¿Cómo fue? Y que posteriormente voy a decir un poco de lo que a dónde lo ha llevado. Pero ¿cómo fue ese proceso de pasar de un liderazgo de un grupo a a liderear la casa? Uh-huh. Aquí hay varias cosas, varios elementos. Mira, David fue perdonado, David fue bendecido, y su descendencia de David vino Jesús, porque Dios sabía el corazón de David, a pesar de las cosas que pudo pasar David. Cuando nuestro corazón, y ese es un consejo muy importante, cuando nuestro corazón es transparente y es fiel. Por ejemplo, una de las cosas que yo pude haber sentido que Dios me ayudó es: mantente siendo fiel, sé leal a la casa, sé leal, sé fiel, ¿verdad? Pero mantén tu corazón puro. Y hace tiempo ustedes recordarán que di una serie de mensajes que se llamó Oraciones Honestas, y cuando hablo acerca de las oraciones honestas es que todo, si nuestro corazón es transparente, Dios te va a honrar, Eric. Donde te pares, Dios te va a llevar adelante. Y realmente esto pudo haberlo tenido otra persona, pero Dios encuentra a alguien, encuentra a un David en la historia, encuentra a un Abraham, encuentra a un Moisés, encuentra a alguien y sobre de él, porque tiene que cumplir su propósito. Pero tenemos que mantenernos en esa lealtad, ¿verdad? Y obviamente siempre algo de lo que he hecho últimamente es dar un paso atrás un poco. No quiero ser yo el protagonista, porque no se trata de mí. Recuerdo la enseñanza que compartí acerca de los monpágogos. Yo prefiero dar un paso un poco atrás y dejar que otros comiencen a hacerlo, porque la grandeza de un líder realmente está en ver que otros van creciendo, van adelantándose, ¿no? Pero te mantienes leal, te mantienes fiel, te mantienes con el corazón puro. Y cuando tienes esos tres elementos, Eric, en verdad, cuando tienes esas tres cosas y tu corazón está así, Dios, donde tú te pongas, Dios va a abrir una puerta. Dios te va a dar gracia, te va a dar favor sobre las personas, sobre las redes, ¿no? O sea, no solamente de algo local, como lo dice, sino algo diferente. No somos la iglesia más grande de la ciudad, por supuesto, ¿no? Pero hay un impacto interno que Dios está haciendo. Y nunca, Eric, se trató de mí, por supuesto. Siempre se trató de Dios, pero también los elementos importantes. Esa lealtad, ese mantenerte firme y ese corazón puro. Me lleva a analizar, y creo que esto es una de las esencias que queremos tocar con esta nueva programación, con este nuevo podcast, y es que no solamente es a donde tú has llegado, y a lo mejor algunos lo conocerán a nuestro pastor, algunos otros no, pero él al día de hoy está en una posición de influencia, y tú cómo quieres llegar y si tú quieres llegar un día a una influencia, a un puesto, no solamente se trata, efectivamente vas a tener el llamado, vas a tener esa pasión, pero creo que lo que lo ha llevado a trascender es esa lealtad, uh-huh, y el decidir: yo quiero estar en este lugar, el decir, en el sembrarte. Creo que es algo que me ha llamado y que queremos tocar, es
cuando tú decides sembrarte en un lugar, así como él lo decidió, la lealtad a alguien, de verdad es que te va a llevar a promocionarte, y aunque no lo estés buscando, yo recuerdo hoy, de verdad, y no es porque sea mi pastor, no porque esté aquí, pero al lugar al que nosotros vamos de la congregación, y es que de verdad escuchan, venimos de Casa de Pan, y es wow. Nos reciben, pero es porque hemos podido ver que la pasión y esa lealtad que usted ha tenido nos ha posicionado a nosotros, nos han llegado bendiciones, y eso es algo que a lo mejor tú no sabes, y no lo digo por el hecho de levantarlo, pero de verdad es que si tú un día quieres trascender, debes de llegar a ese tiempo, tienes que caminar en lealtad, que creo que eso es un punto que nos va o que nos promociona, y de verdad es que al día de hoy puedo decir que como apenas salimos a este viaje, de verdad es que nosotros también salimos con una intención de queremos ir a este evento, queremos ir a este congreso, porque queremos buscar, o bueno, más bien porque queremos tener esa revelación nueva de Dios, de qué es lo que está hablando Dios, y caminamos en eso. Y lo que usted ha estado haciendo, lo que usted ha estado sembrando, nos alcanzó. Y llegó un punto en el que nos reconocieron. Y no fue lo que nosotros hemos hecho, sino que ha sido lo que usted ha sembrado. Perdón que te quite la palabra un momento. Fíjate que un día estaba en la oficina de mi pastor. Acaban de suceder ciertas cosas a nivel internacional. Y se sienta mi pastor, me siento yo, y me dice... porque acaba de pasar que un gran ministerio había salido de la casa, y me pregunta mi pastor, ¿y tú qué has pensado? Le digo, la pregunta me está ofendiendo. Dice, esta es mi casa, tú eres mi padre y aquí moriré. Esta es mi casa, punto, ¿no? O sea, no hay un tema que hablar. Y entonces él notó mi respuesta inmediata, porque realmente es mi corazón. Pasamos muchos años, Eric, tienes que saberlo, y la gente tiene que saberlo, muchos años detrás de la cortina. Muchos años sin ser reconocidos, porque no buscamos eso, pero muchos años de lealtad, de fidelidad, de amor a la casa, de ser fiel a la casa, y todo, Eric, todo produce un fruto. Al fin y al cabo, esa semilla de lealtad hoy está teniendo unos pequeños granos que están saliendo, unos pequeños frutos que están saliendo. Pero sí es un consejo muy importante, que todos podemos hacer esta parte. Mantente firme en donde estás, sé leal donde estás, plántate donde estás, da fruto en donde estás, deja que otros coman de ti, pero con esas raíces profundas que tienes, porque esto a la larga produce algo muy poderoso. Y la verdad es que él es un gran ejemplo de poder decir, no estoy buscando yo, el ser el mumpágogo, y la verdad es que esa parte es algo que creo que todos los que lo seguimos nos ha impactado, ¿no? Y quiero ir, decían por ahí, quisiera ir aterrizando el avión, y quiero ir con esta pregunta. No solo se trata de los recursos que tú tienes, sino de las convicciones. Y aquí me pregunto, sus convicciones, o sea, no solamente fue la posición que usted tenía, no solamente fue de dónde venía, sino lo que usted ha concluido, cómo lo llevaron a esta cúspide que yo sé que al día de hoy tiene influencia, no solamente en la iglesia, sino no solamente en la iglesia de nuestra cobertura, sino en una iglesia, con unión de algunas iglesias, incluso en el gobierno. ¿Cómo lo han llevado estas conclusiones a concluir que no solo es su recurso? Sí. Y esta pregunta es muy importante, Eric, porque yo recuerdo que estuvimos en una reunión de gobierno a la cual yo no quería ir, y yo he de reconocer, pero mi esposa siempre me decía, no, si nos llamaron, vamos a ir. Y fuimos y nos dimos cuenta de la forma como hablaban ciertas personas. Y nos pidieron a Vero y a mí una opinión. Y en ese momento, quien iba a ser estaba postulado para cierto puesto de gobierno para el próximo gobierno, nos dijo, a nosotros nos gustaría que ustedes dos sean los que nos ayuden y dirijan unas palabras en la próxima reunión. Y después de eso nos llamaron para poder estar trabajando o liderando un grupo de amigos, que ahora tenemos amigos en Naucalpan, para poder estar intercediendo. Pero hay algo bien importante, no fueron nuestras credenciales,
¿Sabes qué es, Eric? ¿Qué es lo poderoso? Las conclusiones. Las conclusiones del reino son muy poderosas. Conclusiones te abren camino o conclusiones te cierran camino. Nuestra capacidad de hablar es la capacidad de lo que hemos concluido de Dios. Y lo que hay de Dios en nosotros, en nuestro interior, de una forma natural, sin que quieras decir cosas diferentes o inflar las cosas, o decir yo hago esto, todo. No, porque se dieron cuenta que lo primero que hicimos fue dar un paso atrás. Pero la gracia de Dios y las conclusiones que tú utilizas. Por eso es muy importante poder ir al conocimiento de Dios. Si conocemos, la medida que conocemos a Dios es la medida que vamos a saber quiénes somos, qué tenemos y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto te va a llevar a concluir de una forma diferente. Y todo mundo sabe que personas que concluyen bien llegan a cosas grandes. Las personas que concluyen cosas muy pequeñas obviamente quedan en círculos muy pequeños. Por eso es que a la medida que conozcamos a Dios de la forma correcta, Eric, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de gracia, un Dios de favor, eso abre tus expectativas, porque no llegas pidiendo, llegas dando y llegas con la unción de Dios. Nunca se trató de nuestros recursos, de lo que somos, de esto, de la posición. Siempre fue la gracia y el favor de Dios, pero sobre todo las cosas que hablas, porque son las verdades de Dios sobre tu vida y que se improntan en las personas. Porque cuando tú hablas y dices algo, la gente dice, me interesa, necesito escuchar de eso. Y es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios y sobre todo una conclusión correcta. Y como les venía diciendo, nuestro pastor inició desde muy joven y no fue el llamado que él tenía, o más bien no solamente fue que él estaba rodeado de esto, sino que esas conclusiones una vez más el llamado, la pasión y conclusiones correctas te hacen entender y te llevan a un lugar donde tú no te imaginabas, incluso sabiendo las credenciales que tú tienes. El hacerte a un lado o esperar que a lo mejor impulsar a alguien más siempre te va a llevar a una conquista mayor. Y la verdad es que eso es algo que nos ha impactado respecto a su vida, a su ministerio, y es algo que estamos muy agradecidos, que es algo que siempre nos ha impulsado y sobre todo nunca nos ha dejado. Y creo que esa parte es muy buena, nunca nos ha dejado a pesar de tener las credenciales que pudiese tener. No, y tienes que caminar con tu gente, abrazar a tu gente. Por ejemplo, esta parte este enlace que hicimos tan poderoso cuando estábamos transmitiendo en la pandemia, que lo estábamos haciendo en línea, después de quedarnos a cenar, después de quedarnos a convivir un momento, después de platicar y toda esta retroalimentación, pues claro que hace esa compaginación, porque sabes que vienes de ahí y que nunca debes de olvidar esa parte, ¿no? Siempre las grandes personas son aquellos que pueden hacer y pueden quedar con aquellos que están en su casa, porque es tu casa, los amas, los abrazas y es tu familia, porque más que los jóvenes o más que la juventud, pues yo puedo ver a hijos, ¿no? Puedo ver a hijos que cómo es que si no están caminando bien, pues a veces, estás por acá, Dios, pudiendo jalar más fuerte y estás ahí y abrazándoles y amándoles y bendiciéndoles, porque eso es, Eric, esa es la parte de no soltarlos. Y pues ahora sí que para ir aterrizando y poder terminar este tiempo, solamente te quiero decir a ti que nos estás viendo, no solamente joven, sino a cualquiera que nos esté viendo, es que no solamente busques el beneficiarte a ti mismo, no solamente busques la posición. De verdad es que cuando tú amas lo que haces, cuando tú decides amar, sembrarte, abrazar tu familia, abrazar tu casa, los resultados y los frutos van a ser evidentes. Y hoy, una vez más, y sé que lo he repetido, pero hoy tenemos un gran ejemplo aquí, y es por eso que lo hemos invitado. Alguien que decidió ser radical desde su juventud, desde la infancia incluso, lo ha llevado a una posición que a lo mejor no sé si usted se lo imaginaba.
No, la verdad es que no. Ni se lo imaginaba. Pero ese es un producto, es el subproducto de amar a una generación, de amar a tu familia. Y pues nada, estamos muy contentos de estar en esta nueva programación, en este primer capítulo de Podcast Radical, donde tú hoy estamos recibiendo enseñanzas y sobre todo estamos recibiendo testimonios de poder que de verdad, si tú hoy estás creciendo en el liderazgo, solamente te podemos decir, ama en donde estás parado y ten pasión y amor, y de verdad es que la promoción va a llegar, y no busques la promoción, simplemente busca amar en donde estás. Y pues nada, pastor, estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación y de estar en este primer capítulo con nosotros. Y esto fue Podcast Radical, y no te pierdas el próximo capítulo, que también tenemos una invitada súper radical, y de verdad es que su testimonio, la verdad es que nos ha impactado muchísimo, y creo que también mucho a usted. Y pues nada, esto fue Podcast Radical y nos vemos en el próximo episodio.